Bienvenidos al podcast de la Iglesia Hispana de Bradford. Aquí compartimos la palabra de Dios cada semana. Aquí encontrarás los mensajes y sermones de nuestra iglesia para que puedas conectarte con Dios de donde estés. Welcome to the podcast of Iglesia Hispana de Bradford. Here we share God's Word every week. Here you'll find messages and sermons from our church so you can connect with God wherever you are. Ya sea que hables español o inglés, estamos aquí para que puedas experimentar el amor y la esperanza en Cristo. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para tu vida. Whether you speak Spanish or English, we're here to help you experience the love and the hope found in Christ. We hope these messages will be a blessing in your life. Gracias por acompañarnos. Que disfrutes el mensaje de hoy. Thank you for joining us. Enjoy today's message. Cuando nosotros hablamos acerca de Easter, when we talk about Easter, y hablamos de este día, and we talk about this day specifically, siempre tenemos la tendencia de hablar de lo que todos ya conocen. We talk always about what everybody knows. La pastora lo leyó, Pastor Janina talk about it, que es cómo Jesús resucitó, how Jesus resurrected. Y es bueno, it's good. Pero ¿cuál fue el impacto de la resurrección de Jesús en nuestra vida? What was the impact of Jesus of him being resurrected? Pero quiero ir un poquito más atrás. I want to go a little bit far back. Yo estaba meditando en algo que yo creo que es importante. I was meditating in something that I think is important. Ustedes se imaginan, can you imagine el trauma de esos discípulos, the trauma of these disciples, el trauma de la mamá de Jesús y las mujeres que estaban ahí, the trauma of these women, ver a la persona amada, see the person that they loved, ser brutalmente golpeado, being brutally beaten, a tal manera que estaba sangrando por todos lados. He was bleeding everywhere. Yo creo que la única película que le ha hecho justicia, the only movie that has made justice, is The Passion of the Christ. Y pensar en ese momento, to think about that moment, porque cuando tú tienes a alguien que tú amas, when you have someone that you love, que está sufriendo and you see them suffer, eso es difícil, that is hard. Especialmente si están sufriendo injustamente, especially if they're suffering unjustly. Habían sentimientos encontrados de los discípulos. There were cross feelings, mixed feelings of the disciples. Primero pensando, esto es injusto, this is unfair. Y dos, el miedo. And two, the fear. ¿Qué va a pasar de nosotros? What's going to happen with us? Ellos estaban tan esperanzados en Jesús. They had all these hopes in Jesus, porque Jesús era todo para ellos. He was everything to them. Era la esperanza que estaban esperando. He was the hope that they were waiting. Y de repente, and all of a sudden, se les es quitado. It's been taken. Y sí escucharon a Jesús decir, yo me voy a levantar, I'm gonna get up. Pero en ese momento Jesús estaba muerto. In that moment, he was dead. ¿Tú te has puesto a pensar cómo se sentía Jesús en esa cruz? How Jesus felt on that cross. Clavado, nail, aguantando el dolor de esos clavos que estaban sosteniendo su cuerpo, trying to contain the pain of those nails, holding his body. Su espalda destrozada, his back destroyed. Piensen en un poco de carne molida. Think about ground beef. Así se miraba la espalda de Jesús. That was the back of Jesus. Con su cara desfigurada, with his disfigured face, porque de tanto golpe, because so much pain, había tanto trauma en él. There was so much trauma. De seguro estaba corriendo por su cara. It was running through his face. Sangre y sudor, blood and sweat. Y su visión se miraba borrosa, and his vision was almost blurry. Casi no podía ver las personas. Maybe he couldn't see the people. Más o menos miraba Jerusalén, and maybe he saw a little bit of Jerusalem. Y dentro de él, and inside of him,
estaba pensando en ti. He was thinking about you. Y la razón por la que estaba muriendo, and the reason why he was dying. Lo bajan de la cruz. They bring him from the cross. Y esa noche, and that day, ellos tenían que apurarse. They had to rush. No pudieron darle un propio sepelio. They couldn't give him a proper funeral, porque ahí iba a ser el sábado. It was going to be the Sabbath. Y era prohibido para los judíos. It was against the law for the Jewish de tener un funeral en el sábado. To have a funeral in Sabbath. Entonces ellos tuvieron que apurarse. They had to rush. Bajar el cuerpo. Bring down the body. No sé si lo limpiaron. We don't know if they clean him. Dice que Nicodemo compró 75 libras de especias y de aloes. Nicodemus buy spices and aloes para hacer como un ungüento, to make like a embalming, y ponérselo a todo el cuerpo de Jesús, to put in all the body of Jesus. Después envolverlo en un manto, and then wrap him in this cloth, y llevarlo a la tumba, and to bring him to that tomb. Luego, después de estar dentro de la tumba, after they put him in the tomb, ahora viene una piedra grande. They put a huge rock para que nadie se pudiera robar el cuerpo de Jesús. So nobody will steal the body of Jesus. Porque tenían miedo. They were afraid. No tenían miedo que él se levantara. They weren't afraid that he was going to get up. Tenían miedo de que alguien se lo robara y clamara que él se levantó. They thought that somebody was going to come and steal the body and say, oh, he is resurrected. Pusieron 2 soldados y una gran piedra. They put 2 soldiers and a big rock. Pero Jesús no andaba con un ejército. Jesus wasn't with an army. Nunca anduvo con gente con guardaespaldas. He didn't have bodyguards. Pedro le voló una oreja a un hombre por ahí. Peter got mad and took out a knife and got the ear. Pero eso fue lo más. That was the only thing. No había en realidad una amenaza. There wasn't a real threat. Pero tenían a Jesús dentro de esa cueva. They had Jesus in that cave con una piedra, with a rock. Y 2 soldados and 2 soldiers. Y los discípulos en una casa, and the disciples in a room, llorando, crying, traumatizados, traumatized. Yo creo que los hombres no se acercaron. The men didn't come porque se sentían, they felt. Sabes, cuando a veces nos sentimos, yo no quiero verlo así. I don't want to see him like that. Prefiero quedarme con la imagen de cuando estaba vivo. I'd rather remember him when he was alive. No tengo la fuerza. I don't have the strength. Pero gracias a Dios por esas mujeres. Thank God for those women. Estaba la mamá de Jesús. Jesus' mom was there. Y ellas tenían un amor y una pasión por ese Dios de ellas. They had this passion and this love for this God. Que ellas no les importaba que su Dios estara muerto. They didn't care that their God was dead. Que su Mesías estuviera muerto. That their Messiah was dead. Dijeron, vamos a llevar más especias. We're going to bring more spices. Y vamos a ponerle al cuerpo de Jesús. We're going to put in the body of Jesus. Ya eran 3 días. It was already 3 days. ¿Recuerdan qué pasó con Lázaro el 4º día? Remember what happened with Lazarus in the 4th day? María dice, yede ya, stinks. Ellos no querían detener la descomposición del cuerpo. They wanted to delay the decomposition of the body. Trajeron especias. They brought the spices. Y estaba oscuro. It was dark. Era de madrugada. It was early in the morning. Estaba oscuro. It was dark. Pero no solo estaba oscuro porque era de madrugada. It wasn't only dark because it was in the morning. Pero estaba oscuro con todo lo que había pasado. It was dark in their mind with everything that has happened. Con el rechazo de Judas, the betrayal of Judas, el abuso que le dieron, the abuse that he received, el miedo de que si nos van a perseguir, the fear of are they gonna come
and persecute us now. Y ellas caminaban de noche, and they were walking in the night. En el bosque, in the forest. Yo me las imagino platicando. They probably were talking. Entonces imagínense que fueran hispanas. Remember they were Spanish. Como las mamás hispanas, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a esos soldados? How are we going to tell those soldiers que nos muevan la piedra, to move the rock? Vamos a llevarle una comidita. We're going to give him some food. Vamos a darle unas pupusas. We're going to give him some pupusas. Vamos a buscar el lado bueno de los soldados. We're going to find the right side of the soldiers para que nos hagan el favor, so they will please. No nos vamos a robar el cuerpo. We're not going to steal the body. Solo queremos adorar a nuestro Dios. We just want to worship our Lord. El mensaje de hoy, the message of today, se llama Pero Dios, but God. Porque a pesar que las circunstancias y la situación se miraba oscura, even though the circumstance and the situation was dark, a veces nosotros tenemos circunstancias que son mayores que nosotros. We have circumstances that are bigger than us. Nuestro pasado nos acusa. Our past is accusing us. Nuestra naturaleza nos traiciona. Our nature betray us. Nuestra situación inmediata es tan oscura. Our situation in the moment is so dark que a veces sentimos que no hay solución. We feel that there is no solution. No hay salida. There is not an exit. Pero hay una frase en la palabra de Dios. There is a phrase in the word of God. Hay una conjunción, and there is a conjunction que dice pero Dios, but God, que cambia la historia, that changes the story. Y esa era nuestra condición. That was our condition. Nuestra condición sin Cristo era muerte espiritual. Our condition without Christ, it was spiritual death. Eso es lo que dice Efesios 2, 1 a 3. That's what Ephesians 2, 1, 3 says. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos espiritualmente. We were dead spiritually. Y vivíamos siguiendo el sistema del mundo. We were following the system of the world, siguiendo nuestros deseos, following our desires, and intentando llenar un vacío. We were trying to fill a void. Nada de eso satisfacía realmente, solo aparentaba llenar el vacío. Nothing will satisfy. It will pretend to fill the void. La palabra de Dios dice, the word of God says en Romanos 6:23, in Romans 6:23, que la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. El problema era más grande. The problem was even bigger. Porque estábamos destinados a la muerte. We were destined for death. Pero cuando seguimos leyendo en este pasaje, as we continue reading in this passage, algo pasa, something happens. Pero Dios, but God, la intervención de su amor y su misericordia, the intervention of His love and mercy. En otras versiones dice más Dios. In other versions it says but God. Es lo mismo, it's the same thing. Efesios 2, 4 y 5, Ephesians 2, 4 and 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó,
aun estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Dios intervino cuando no había esperanza. God intervened when there was no hope. No había solución humana y Él actuó. There wasn't a solution, a human solution, and He acted. Él actuó en su amor y en su misericordia. He acted in His love and His mercy. God intervened when there was no hope. Y no fue porque lo merecíamos. It wasn't because we deserve it. Es porque Él nos amó. It's because He loves us. Pero Dios significa que Él tiene la última palabra. But God means that He has the last word. Cuando nosotros sentimos que las cosas están difíciles, when we feel that things are very difficult, y no hay una solución, and there is no solution. Yo se los he dicho antes, I have told you before, Dios es el Dios de lo imposible. God is the God of the impossible. Las cosas imposibles le pertenecen a Dios. The impossible thing belong to God. Porque Él ya trabajó en lo imposible. He already worked on the impossible. Resucitar de la muerte no es posible para el ser humano. To resurrect from the dead is not possible for the human beings. Pero Dios, but God. Pero Dios, but God. Hay algo que Dios hace. There's something that God does. Y aunque parece que ya estuviéramos por morir, even when it feels that we're about to die, Dios no lo permite. God doesn't allow it porque Dios está ahí, because God is there. En 2 Corintios 4, 8, 9, en 2 Corinthians 4, 8 and 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Cuando todo dice se acabó, Dios dice aún no. When everything says it's over, God says not yet. La victoria de Cristo, en la victoria de Cristo Dios cumple su palabra. In victory God keeps His word. En Hechos 13, 27 a 30, in Acts 13, 27 to 30, dice así, says like this: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de los muertos. But God raised him from the dead. Algo que tal vez no entendemos, something that maybe we don't understand, es que la muerte de Jesús era necesaria. The death of Jesus was necessary. Era necesario que Él muriera como murió. It was necessary that He died like He died. Que su sangre fuera derramada por nosotros. That His blood was shed for us. Cuando Él estaba siendo clavado a la cruz, when He was being nailed to the cross, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que haces. Forgive them because they don't know what they're doing. No era una amenaza. That wasn't a threat. No era como decir, ya van a ver cuando me levante. You're gonna see when I get up. Él estaba diciendo, he was saying, me están matando, pero me tienes que matar. You're killing me, but you have to kill me. Porque si no muero, no te puedo salvar. If I don't die, I cannot save you. ¿No sabes que esos clavos que me están metiendo, you don't understand that those nails that you're piercing me with, son los que están sacando mi sangre, they're pouring out my blood, que es la que te puede salvar, is the one that can save you.
La palabra dice que todo lo que le hicieron, everything that they did to him, se cumplió, que y fulfilled la profecía, the prophecy, incluyendo ponerlo en la tumba, even putting them in the tomb. Mas Dios lo levantó de los muertos, but God raised him from the dead. Jesús fue rechazado, condenado y crucificado. Jesus was rejected, condemned and crucified. Pero Dios lo levantó de los muertos, but God raised him up. Por lo que Cristo hizo, because of what Jesus did, ahora tenemos una nueva posición y una victoria asegurada. We have a new position and a victory assured. Si nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, we receive Jesus as our Lord and Savior, nosotros somos nuevas criaturas. We are new creation. Ahora no se queda ahí nomás. It doesn't stay just there. No es solo de declarar, es vivirlo. It's not about just declare it. You have to live it. Tienes que creerlo. You have to believe it. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. You're a child of God. You're a son and a daughter of God. Tienes que vivir como tal. You have to live like you are. Pero en esa vida nueva, en that new life, Dios promete. God promises. Efesios 2:6, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. And God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. Fuimos levantados con Él. Nuestra posición ahora es de victoria, de autoridad espiritual y de identidad nueva. We were raised with Him. Our position now is one of victory, spiritual authority, and new identity. Por eso es que si tú tienes una relación con Dios, if you have a relationship with God, el diablo no te puede tocar. The devil cannot touch you. La brujería no te puede hacer nada. Witchcraft cannot touch you. Pero está lejos de Dios. Be away from God. Ten cuidado, be careful. Porque estás expuesto, you're exposed. Estar fuera de las manos de Dios, being away from the hands of God, es como tener SIDA, it's like having AIDS. ¿Sabes qué es el SIDA? You know what AIDS is? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Is an immunodeficiency syndrome. Quiere decir que cualquier cosa te puede matar. Anything can kill you. Todas tus defensas desaparecen. All your defenses disappear. Y una gripe te puede matar. A flu can kill you. Y espiritualmente eso es lo que pasa con nosotros. Spiritually, that's what happens. El momento que tú te alejas de Dios, the moment you walk away from God, tú estás expuesto a cualquier cosa. You're exposed to anything. Estás en peligro. You're in danger. Pero cuando tú estás en Cristo, when you're in Christ, no te pueden tocar. They cannot touch you. Pueden tratar de herirte. They might be able to hurt you, pero no te pueden matar. They cannot kill you. Vivimos en victoria porque Dios está con nosotros. We live in victory because God is with us. Romanos 8:31-39. Romans 31-39 lo dice muy bien. It says it very well. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? What then shall we say in response to these things? If God is with us, who can be against us? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who will bring any charge against those who God chosen? Is God who justified. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Who then is the one who condemns? No one.
Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and he also intercedes for us. Jesús te defiende. Jesus defends you. Él te protege. He protects you. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. He says that the angel of the Lord camps around those who fear him and defend him. Oh Dios, pero lejos de él, away from him, es peligro, es danger. No podemos estar lejos de Dios. We cannot run away from God. Es peligroso, es dangerous. Pero estando con él, but being with him, él venció la muerte. He conquered death. Él venció al pecado. He conquered sin. Gloria a Dios. Dios está a nuestro favor. He is on our side. Nadie puede condenarnos. No one can condemn us. Nadie puede separarnos de su amor. Nobody can separate us from his love. Y somos más que vencedores. We're more than conquerors. No importa las circunstancias. Doesn't matter the circumstance. No importa la batalla. Doesn't matter the battle. La victoria está garantizada en Cristo. The victory is guaranteed in Christ. Pero Dios lo cambia todo. But God changes everything. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. We were dead, but God gave us life. Estábamos condenados, pero Dios nos justificó. We were condemned, but God justified us. Estábamos sin esperanza, pero Dios nos salvó. We didn't have hope, but God saved us. Jesús murió, pero Dios lo resucitó. Jesus died, but God resurrected him. Mi pasado decía derrota. My past said defeat. Pero Dios dice restauración. But God says restoration. Mi pecado decía muerte, pero Dios dijo vida. My sin says death, but God said life. Cuando todo dice que está perdido, when everything seems that is lost, recuerda esto, remember this. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Hay un testimonio que se está preparando. There is a testimony that is coming. Alguien que estaba sin esperanza en el hospital. Someone was without hope in the hospital. Y los doctores dijeron, no hay vida, there is no life. Olvídense, forget it. Y nosotros oramos, we pray. Y esa persona se levantó, that person got up. Los doctores no lo entienden, doctors don't understand it. Pero nosotros sí, we understand it. Porque Cristo venció la muerte. Jesus conquered death. Venció el pecado, he conquered sin. Y nos dio la victoria and he gave us victory. Vamos a ponernos de pie, we're going to stand up. Hoy Jesús te llama. Today Jesus calls you. Él te llama a la vida. He's calling you to life. Él tiene la última palabra. He has the last word. Y Él te llama a la vida. He's calling you to life. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos y compartir el podcast con otros. Nos vemos la próxima semana. Thank you for listening. We hope today's message has been a blessing to your life. Don't forget to follow us and share this podcast with others. See you next week.